Desde la época colonial hasta el porfiriato, pasando por la Revolución Mexicana y algunos cuantos años del neoliberalismo, el país ha intentado reinventarse, pero la desigualdad ha resistido en cada intento. Se ha adaptado en diferentes y nuevas formas, como la desigualdad en la educación, en el acceso a la salud, al empleo e incluso la justicia. Lo más doloroso ver es que la hemos normalizado, la hemos vivido, la hemos nombrado, pero no siempre la hemos cuestionado. Y cuando una justicia se vuelve costumbre, cuesta más romperla. Por eso, esta cápsula del tiempo no solo busca contar una simple historia, sino cuestionarnos a partir de diferentes preguntas como ¿por qué seguimos permitiendo esta desigualdad? ¿Y qué podemos hacer para no seguir siendo parte de ella? Ya que esto no es un fenómeno aislado, sino es una historia que nos pertenece a todos. Y si la logramos entender desde su origen, la podemos tal vez transformarla. Hablar hoy en día de la desigualdad social en México no es mirar una injusticia reciente, sino es observar cómo desde hace siglos la vida de millones de personas ha sido determinada por estructuras de poder, exclusión y hasta de privilegios. No es solo una cuestión de riqueza o poder, es más una forma de organizar el país donde no todos caben por igual, donde tu lugar de nacimiento, tu color de piel, tu género, entre otros aspectos, pueden marcar la diferencia entre tener oportunidades o quedarnos al margen. Esta desigualdad lamentablemente no surgió de un momento a otro, sino se ha ido tejiendo con decisiones políticas, con jerarquías impuestas o con sistemas económicos diseñados para beneficiar a unos cuantos y dejar a otros afuera. Y aunque ha cambiado con el paso del tiempo, sigue estando viva en la manera en la que vivimos y nos relacionamos hoy en día. El origen de la desigualdad social y el surgimiento de las clases trabajadoras en México surgiría a partir de la segunda mitad del siglo XIX, durante la consolidación del Estado neoliberal mexicano y el ascenso del capitalismo como un sistema económico dominante, en el cual se definieron las bases de la desigualdad social moderna, de acuerdo a la formación de las clases trabajadoras urbanas y rurales, dando así como resultado la transformación de estructuras impulsadas por una política económica liberal, dentro de la cual se realizaron cambios en cuanto a la propiedad de la tierra y el desarrollo industrial, mismo en el que se destacaron varios factores clave que favorecerían este proceso, como la desamortización de tierras comunales de la Ley Lerdo promulgada en el año 1856 y promovida por el gobierno liberal con el fin de modernizar la economía mediante la privatización de tierras que permanecerían o pertenecerían a la Iglesia y comunidades indígenas. Sin embargo, lejos de democratizar una propiedad, facilitaban la concentración de la tierra en manos de una élite terrateniente, misma que llegó a desplazar a los campesinos y pueblos originarios, de los cuales perdieron sus, sus tierras y se vieron obligados a incorporarse al trabajo asalariado, en el cual se encontraban en condiciones bastante precarias. En cuanto al crecimiento urbano e industrial en distintas regiones, fue un factor clave para el desarrollo de la desigualdad social, ya que ciudades como la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, así como las minas de donde se extraían distintos minerales y textiles del norte, experimentaron con un nuevo desarrollo fabril, el cual le generó una gran demanda de mano de obra, asimismo que trajo a los campesinos expulsados del campo, formándose así un proletariado urbano sujeto a largas jornadas laborales,
salarios demasiado bajos y por ende escasas garantías laborales. Como tercer factor, tenemos el sistema de haciendas y el peonaje dentro del campo, en el cual el modelo de haciendas se consolidó como un eje de la producción agropecuaria, sustentando en el peonaje por deudas, llevando a los antiguos propietarios a ser despojados de sus tierras y dejándolos atados a las haciendas mediante adelantos en especie o dinero, perpetuando así una larga relación laboral semifeudal y profundizando así la desigualdad. Sin embargo, este proceso no se llevó a cabo de la misma manera en la parte del centro sur como en el norte, ya que mientras en el centro sur llegaron a predominar las haciendas tradicionales y la resistencia campesina, en el norte hubo una mayor influencia del capitalismo extranjero, ya que aceleraban el trabajo en minas y ferrocarriles, mientras que por otro lado, las ciudades fueron un escenario en el cual surgieron movimientos obreros incipientes hasta finales del siglo XIX. Las políticas liberales como la ley Lerdo antes mencionada y las reformas de Juárez buscaban integrar a México como parte del mercado global, logrando hacerlo a costa de despojar a la mayoría de las personas, siendo así que la privatización de tierras y la promoción del trabajo asalariado respondían a una lógica capitalista, la cual priorizaba la acumulación por encima de la equidad, teniendo como fuentes los testimonios de los obreros tomados de la prensa obrera en el Porfiriato, en el cual tanto los censos económicos de la época y las leyes como el Código de Trabajo del año 1904 reflejan esta precariedad laboral, así como la denuncia de abusos contra peones que revelan la explotación que vivían al laborar en el campo, siendo que el desarrollo de la desigualdad social como resultado de las decisiones políticas y económicas que únicamente llegaban a privilegiar a una minoría, sentarían las bases para el desarrollo de futuros conflictos que ocurrirían en el siglo XX, como la Revolución Mexicana, ¿sí? Además de que a partir de lo anterior que podemos analizar y entender de mejor manera la raíz histórica de esta problemática que ha permanecido incluso en la actualidad, con la concentración de la riqueza y la exclusión y explotación de algunos de los trabajadores. ¿Cómo era la vida cotidiana de la segunda mitad del siglo XIX y el desarrollo económico durante el Porfiriato? Bien, pues el Porfiriato fue una época que se vivió del año 1876 al año 1911, misma que se desarrolló mientras que la minoría que gozaba de privilegios y beneficios del progreso de las minerías, las inversiones extranjeras y el naciente desarrollo industrial, en el cual la mayoría de la población, especialmente los obreros y campesinos, se enfrentaban a condiciones de vida marcadas por la explotación, la pobreza y la falta de oportunidades, reflejándose así esta desigualdad estructural que vaya que lejos de reducirse únicamente se consolidaba durante las 3 décadas que duró el régimen porfirista, siendo la aristocracia terrateniente conformada por empresarios vinculados al capital extranjero y los altos funcionarios quienes vivían en un mundo rodeado de lujos y modernidad, en el cual ciudades como la Ciudad de México se llegaron a construir palacios al estilo Europa, se inauguraron teatros y paseos como el Paseo de la Reforma, y claramente se adoptaron algunas modas francesas, siendo el ferrocarril un símbolo del progreso, el cual facilitó el transporte de mercancías y el enriquecimiento que esta minoría, mientras que la minería y las haciendas exportadoras les producían grandes ganancias, siendo que en contraste al anterior descrito, la realidad de la vida obrera y campesina era completamente cruda y diferente, ya que las clases trabajadoras tenían que enfrentarse a largas jornadas de trabajo dentro de las fábricas y haciendas, tomando turnos de entre 12 y 16 horas diarias, sin derechos laborales ni protección ante accidentes, además de que el salario que percibían era bastante bajo, ya que un obrero industrial ganaba apenas lo indispensable para sobrevivir, mientras que a los peones que laboraban en las haciendas recibían como pago vales que podían llegar a utilizar en las tiendas de raya. Además de que las viviendas eran conocidas como los barrios obreros y las viviendas campesinas carecían de servicios básicos,
por lo cual eran bastante propensos a adquirir enfermedades, aumentando consigo la mortalidad infantil. En cuanto a la represión y el control, se encontraban bastante reprimidos, ya que mediante el uso de la fuerza ante cualquier intento de organización sindical o protesta, ya fuera mediante la policía rural o el ejército. Además de que era muy importante realizar un acto de reflexión acerca de esta vida cotidiana de un obrero textil o un peón, los cuales no tenían acceso a educación, algunos tenían a familias completas trabajando para subsistir y sin duda alguna otra posibilidad de ascenso social, siendo que la cruda realidad que vivían contrastaba bastante con la de un empresario que llevaba a cabo fiestas enormes, grandes celebraciones dentro de los salones de Porfirio Díaz, siendo que el porfiriato trajo consigo crecimiento económico, el cual, aunque no se vio reflejado en el ámbito social como tal, ya que la riqueza se veía concentrada en las manos de muy pocos, mientras que el peonaje, las altas deudas y los bajos salarios perpetuaron la explotación de algunas de las regiones con la llegada de empresas extranjeras, profundizando consigo la desigualdad social, siendo que esta no fue una época de paz y progreso como se pensaba, sino que más bien fue una época llena de injusticias que dividieron al país entre quienes disfrutaban de grandes lujos y la modernización, y quienes sufrían por la explotación laboral y vivían en condiciones totalmente precarias. A inicios del siglo XX, México vivía bajo un régimen que combinaba orden con desigualdad. El porfiriato mostraba avances en ferrocarriles, minería y electricidad, pero detrás de esa modernidad, millones de campesinos e indígenas vivían en la pobreza, sin tierra ni derechos. En 1910, tras un nuevo fraude electoral, Francisco I. Madero convocó a la rebelión con el lema "Sufragio efectivo, no reelección". Lo que comenzó con una insurrección política pronto se convirtió en una guerra civil que sacudió todo el país. Emiliano Zapata desde el sur exigía tierra para los campesinos. Al norte, Pancho Villa encabezaba ejércitos populares. Durante años, distintos grupos lucharon por cambiar México a su manera. Las ciudades sufrieron escaseces y los pueblos quedaron en medio del fuego cruzado. Los trenes se transformaron en fortalezas móviles y los campos en trincheras. La vida cotidiana cambió por completo. Miles de familias huyeron de la violencia. Mujeres conocidas como soldaderas marchaban con los ejércitos, cocinaban, cuidaban a los heridos y también tomaban las armas. Muchos niños nacieron y crecieron en campamentos improvisados, sin escuelas, viviendo entre combates y desplazamientos bélicos. El país entero se transformó en un campo de lucha. 3 años de guerra, las demandas sociales dieron forma a una nueva constitución en 1917. Fue un documento pionero en reconocer el derecho al trabajo, a la tierra, a la educación y a la justicia. Así, la revolución marcó el fin del viejo régimen y abrió el camino hacia las garantías individuales que abordarán nuestros compañeros a continuación. Retomando lo que comenta el compañero Diego sobre el porfiriato, el cual fue un régimen que consolidó un modelo económico que privilegiaba a las élites nacionales y extranjeras, mientras que la clase popular, que siempre ha sido mayoría, fue marginada de los beneficios del desarrollo. La concentración de las tierras, el trabajo forzado en las haciendas y la represión política configuraron una estructura profundamente desigual. Como podemos observar en las imágenes, existe un contraste muy grande entre los campesinos exhaustos laborando en condiciones de explotación frente a las clases altas que están disfrutando de lujos y comodidad, lo cual es un símbolo del progreso exclusivo que caracterizó al porfiriato. Este mosaico visual evidencia la
injusticia social que detonó la inconformidad popular. La Revolución Mexicana fue una respuesta directa al autoritarismo y desigualdad heredados del porfirismo. El llamado de Madero, con su lema "sufragio electivo, no reelección", representó la exigencia de democracia y participación ciudadana. Esta etapa marca el inicio de una lucha colectiva por la justicia, la equidad y la restitución de derechos fundamentales. La convocatoria al Congreso Constituyente por parte de Venustiano Carranza permitió la participación de representantes no solo del ámbito político, sino también de sectores populares vinculados al movimiento revolucionario. Esta inclusión concede a la Constitución una legitimidad social escrita en la historia nacional. Con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917, significó un avance fundamental en la defensa de los derechos humanos en México, logrando incorporar garantías sociales que complementaban los derechos individuales clásicos. Algunos de los artículos clave es el artículo 3, que garantizó el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. El artículo 27, que restituyó la propiedad de las tierras a la nación, base para la reforma agraria. Y el artículo 123 constitucional, que reconoció los derechos laborales de los trabajadores. Estos artículos transformaron el papel del Estado, obligándolo a intervenir para reducir la desigualdad estructural. A más de un siglo después de la promulgación, la Constitución de 1917 continúa siendo un referente de lucha por la justicia social. Aunque aún persisten desigualdades, su existencia constituye un marco legal que protege los derechos fundamentales y sociales de todos los mexicanos. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado y permanecido a lo largo de los años? La vida cotidiana en los siglos XX y XXI, los cambios y permanencias en los ámbitos político, económico, social y cultural del México postrevolucionario desde la desigualdad social. La desigualdad social en México ha sido un componente estructural de la vida cotidiana a lo largo de los siglos XX y XXI, aunque el discurso revolucionario de justicia social configuró un nuevo horizonte político y jurídico de la Constitución de 1917, el devenir histórico muestra que el país transita con permanentes brechas de acceso a derechos, servicios y oportunidades que se expresan en la vida diaria de millones de personas. Lejos de ser un fenómeno coyuntural, las desigualdades son una condición arraigada en las formas de organización económica, en la distribución del ingreso, en la estratificación educativa y en los patrones de consumo y reproducción de las familias mexicanas. Desde una perspectiva crítica, es posible observar cómo estas desigualdades han persistido durante distintos siglos y ciclos de crecimiento económico, reformas estructurales o desarrollos institucionales. La dinámica del desarrollo capitalista en el país ha generado nuevas formas de exclusión. La política social ha tenido un impacto limitado en revertirlas. En este contexto, analizar la vida cotidiana bajo el prisma de la desigualdad permite comprender cómo las condiciones materiales, simbólicas y efectivas de las personas se ven marcadas por factores como la clase social, el género, la etnicidad y el lugar de residencia. Estudios, como el que han hecho Cortés y Rubalcaba, muestran que incluso durante los años del llamado Milagro Mexicano, los ingresos de los más bajos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades alimentarias básicas. Al mismo tiempo, los sectores más altos concentraban una proporción significativa del ingreso nacional. Esta asimetría no ha disminuido de manera sustancial y se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Hoy en día, millones de personas habitan viviendas precarias, trabajan en condiciones informales o estudian en contextos profundamente desiguales. Después de la Revolución, el Estado mexicano construyó un aparato institucional que proclamaba derechos políticos universales. Sin embargo, en la experiencia cotidiana, el acceso efectivo al poder estuvo profundamente condicionado por la estructura social. Desde mediados del siglo XX,
La hegemonía del PRI, el presidencialismo centralista y la simulación democrática definieron la relación entre la ciudadanía y el poder. Y durante las décadas recientes se han implementado reformas políticas electorales. Sin embargo, las prácticas clientelares y la desconfianza hacia las instituciones siguen marcando la cultura popular. El informe de Oxfam México en 2015 señala que los entornos más desiguales generan que en las democracias se tienda a presentar mejor a las élites económicas que a las mayorías. Así, el poder continúa concentrado en manos de sectores privilegiados, lo cual debilita la agencia ciudadana de quienes se enfrentan cotidianamente a condiciones de exclusión. En el llamado milagro mexicano, hubo una relativa expansión de la clase media, aunque los beneficios del desarrollo se centraron en sectores específicos. Y en la crisis económica de 1982 se marcó un punto de inflexión. Las políticas de ajuste estructural redujeron drásticamente los salarios reales. Entre 1984 y 1996, el coeficiente se incrementó de 0.46 a 0.57 en el rango de pobreza, lo cual evidenciaba un proceso de concentración del ingreso. Por ejemplo, el 10% de la población en 1990 era más rico que toda la población del país. Y durante el siglo XXI, la precarización del empleo ha sido una constante. Los trabajadores se encuentran en condiciones de informabilidad, sin prestaciones ni protección laboral. Esta situación refleja un modelo económico que favorece la acumulación de la riqueza por parte de algunos, pero limita las condiciones de vida para amplios sectores. Aunque se han implementado programas sociales y estrategias de inclusión, la estructura económica continúa favoreciendo la desigualdad y esa concentración de riqueza. El estancamiento del salario real y la falta de movilidad social siguen definiendo la experiencia económica cotidiana para millones de personas. Y este es la raíz y la verdadera razón por la que ha permanecido la desigualdad social. Según los datos del Coneval, a partir de 2012, el 45.5% de la población se encontraba en situación de pobreza. De este porcentaje, más del 60% carecía de acceso a la seguridad social y el 23% no contaba con alimentación suficiente. Estas cifras reflejan un déficit histórico que limita el bienestar y el desarrollo humano. La pobreza en México no se reduce a falta de ingresos, sino a la mediación multidimensional que no permite identificar múltiples carencias que afectan a la vida diaria. Observando las viviendas con hacinamiento, los servicios básicos insuficientes, el rezago educativo, el acceso limitado a la salud y, por ejemplo, en zonas rurales el ingreso familiar se destina casi por completo a la compra de alimentos, lo cual obstaculiza la posibilidad de ahorro o inversión en educación y por lo tanto de movilidad social, perpetuando la desigualdad. Aunado a eso, el territorio desempeña un papel determinante, porque las regiones del sur del país, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, concentran las mayorías de personas en estado de pobreza. Y esta desigualdad territorial no es reciente, es resultado de siglos de exclusión y abandono institucional, según Lustig. Y a pesar de algunos avances normativos y de programas focalizados, las condiciones materiales de millones de personas siguen siendo precarias. Y los efectos sociales de esta desigualdad se extienden más allá de lo económico, impactan la salud física y emocional, limitan la participación comunitaria y debilitan el tejido social. Las políticas públicas no han logrado modificar los patrones estructurales de exclusión. Por lo tanto, la vida social sigue organizada a partir de las profundas asimetrías de la desigualdad social. La desigualdad en México no ha sido una tormenta pasajera. Es un constante que ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido. Desde el siglo XIX, las condiciones precarias de trabajadores y campesinos marcaron el rumbo del país. El porfiriato modernizó la economía, sí, pero también profundizó la exclusión. La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 fueron momentos clave, pero muchas promesas se quedaron ahí, escritas, no cumplidas. Hoy seguimos viendo desigualdad en el género,
en el origen étnico, en la geografía. La historia nos muestra que no basta con mirar hacia atrás, tenemos que mirar al presente con ojos críticos. La desigualdad no se rompe sola, se cuestiona, se señala y se transforma. Desde aquí se abre un camino para seguir explorando temas urgentes. ¿Cómo impacta el modelo económico neoliberal en esta desigualdad? ¿Qué rol tienen los movimientos sociales, los sindicatos, las resistencias comunitarias? ¿Y qué podemos hacer desde lo cotidiano para no seguir repitiendo lo mismo a lo largo de la historia? Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiki, taka, que recanija calaca.